cuando el profeta Isaías profetizó, dice que él estaba en un tiempo lejano, en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Pero hoy nosotros estamos más cerca de esa gran profecía, de esa profecía de la cual vamos a hablar hoy, el capítulo 24. Después de todos estos capítulos de carga, de tropiezo que ha pasado el mundo, de esos castigos que envió el Señor a las naciones, hoy entramos al capítulo 24 y vamos a entrar a lo que le llamamos la gran tribulación o el pequeño apocalipsis. Y de ahí seguimos entonces con grandes promesas, como dice el Señor. Una de las promesas del Señor aquí dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Oiga qué bendición más grande cuando le servimos al Señor. Dice Isaías que cuando estemos con el Señor brincaremos como cabritos, porque tendremos cuerpos edificados, cuerpos que no tendrán dolor ninguno, no tendrán enfermedad. Qué bonito es. Hoy siempre bendito, muy bendecido, viéndolo a todos ustedes todos los días sacar tiempo para venir a aprender más de su Rey y aquel Salvador, aquel que viene, aquel que regresa por ustedes, por todos nosotros. Hoy con la bendición de Dios vamos a entrar al capítulo 24, capítulo 25 y si Dios lo permite llegaremos al capítulo 26. El capítulo 24 es un capítulo súper emocionante porque el profeta Isaías profetiza para los últimos tiempos y para que nosotros estemos preparados. De los capítulos 13 al 23 vimos el juicio de Dios sobre las naciones vecinas y sobre Israel mismo. Y gran parte de este juicio se ha cumplido en el pasado, pero ahora llegamos a una nueva sesión de las Escrituras, comenzando con el capítulo 24 y siguiendo hasta el capítulo 35. Estos capítulos están enteramente en el futuro y a menudo se les etiqueta como el pequeño apocalipsis. Los juicios concretos que han estado apareciendo en los capítulos previos llamados cargas discurren hasta este último juicio llamado la gran tribulación. Los juicios que hemos estudiado en los capítulos 3 al 23 se juntan en el capítulo 24 aquí como una inundación poderosa y conmovedora. Dice, y toda la tierra se ve involucrada en este juicio. Toda la tierra se ve involucrada en este juicio. Aquí la palabra tierra o su equivalente aparece 18 veces en este capítulo. Algunos expositores toman la postura de que la tierra en que este capítulo se refiere solamente es la tierra de Israel, mientras que otros adoptan la postura de que se trata de todo el mundo. Bueno, yo creo que hay un elemento de verdad en ambos, porque me parece que está involucrada toda la tierra, pero se centra en la tierra de Israel. Y esto lo tengo esta connotación aquí, solo leyendo el capítulo y comparando los eventos de este capítulo con los del libro de Apocalipsis. Aunque este capítulo es todo juicio aquí y apunta hacia la gran tribulación, hay un pequeño rayo de luz que irrumpe en el capítulo al ver una compañía que se preservará a lo largo de la gran tribulación. El capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 24, aquí dice lo siguiente: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, dice, y hace esparcir a sus moradores. Eso suena terrible, hermano. La palabra tierra significa aquí toda la tierra. La palabra vacía y desnuda aquí
nos recuerda a un antiguo juicio en Génesis 1:2, que dice lo siguiente. Dice, desordenada y vacía. El primer juicio de Génesis en Génesis 1:2 no tuvo nada que ver con el pecado de la humanidad. Pero este juicio, este futuro juicio tiene que ver todo con la humanidad y su menosprecio de Dios, como lo vemos en Isaías 45:18 y Jeremías 4:23. Dice que el juicio llega a toda clase y condición de la sociedad. No hay discriminación alguna aquí. No hay nada en el pasado que se pueda considerar como algo parecido a un cumplimiento de esta profecía. Y por eso, según el corto y fácil método de infidelidad aquí llamado modernismo, se desecha tranquilamente como algo falso y por lo tanto no escrito por Isaías. Ahora, de esta forma aquí prácticamente toda la profecía se puede desechar. Para nosotros no hay la mínima dificultad en reconocer aquí que este hombre santo de Dios llamado Isaías está aquí siendo movido a hablar según le dirige el Espíritu de Dios y describe los terrores de este día en el que Dios juzgará al mundo completo. Es cierto que desde un punto de vista humano estaba muy lejos de ese día cuando él profetizó, pero ahora nosotros estamos súper cerca de esa profecía. Versículo 3 del capítulo 24 dice que el juicio es de Dios y se extiende a todo el mundo. El mundo entero es como un barco boca abajo y vacío, y todas las clases y condiciones aquí están afectadas en este juicio de gran envergadura. El versículo 4 aquí dice que toda la tierra se ve afectada por este juicio divino. Toda la tierra. Como se verá aquí en este versículo, tenemos la palabra tierra, que aparece 2 veces, y la palabra mundo una vez. Versículo 5, el capítulo 24, dice las leyes. Las leyes no están limitadas aquí a los 10 mandamientos en este versículo. El pacto sempiterno. Pacto sempiterno aquí se refiere a un convenio o acuerdo que es de duración infinita, eterna o impedecedero. Se debería examinar aquí cuidadosamente qué es el pacto sempiterno que los habitantes de la tierra pueden quebrantar. En Génesis 9, cuando leemos Génesis 9 del 8 al 17, aquí tenemos exactamente 7 veces la aparición de la palabra pacto, que en sí misma es una marca de importancia divina. Entre los términos aplicados a este pacto que Dios hizo entonces con la tierra está el término pacto perpetuo. En el versículo 16 aquí tenemos claramente la respuesta a la pregunta. En ese tiempo, el arco iris fue el elemento que dio Dios al hombre. Ahora, ¿cuál fue el principio básico de este pacto que lo hizo perpetuo? Bueno, no podría ser otra cosa que la gracia. La gracia bien fundamentada sobre la justicia absoluta. El pacto que Dios hizo es con toda carne que está sobre la tierra, como dices Génesis 9:17. Ahora, este es totalmente un pacto de gracia y las naciones de la tierra lo han menospreciado y rechazado. El pacto de gracia. Dios prometió aquí en el versículo 6 a Noé que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y observemos aquí en este versículo que el juicio es fuego por el uso de la palabra consumidos, como vemos en 2 de Pedro 3, del 6 al 7. Los versículos 7 al 9 de este mismo capítulo 24 narran lo siguiente. Dice, el vino es la fuente del gozo. El vino es la fuente del gozo, pero el gozo se ha acabado. Dice, la música es la expresión del gozo, pero el gozo se ha acabado. Vino, mujeres,
cantos no son el pasatiempo ya en la gran tribulación. Para nada. El versículo 10 narra la ciudad por la vanidad. Significa lo mismo que una ciudad sin forma y se asocia comúnmente a la ciudad de Babel. Versículos 11 al 12 nos muestran un cuadro de la cruda realidad de la tribulación. Los versículos 13 al 15, aquí vemos de nuevo a ese remanente preservado por la gracia divina mientras haya un solo verdadero israelita vivo. No meramente un judío externamente, sino un israelita internamente. Ni la carne ni la tierra pueden ser destruidos de todo. Ahora, precisamente del mismo modo aquí, y por la misma razón, mientras haya un solo miembro del cuerpo de Cristo en la tierra, un solo cristiano verdadero, la gran tribulación de la que habla este capítulo no puede venir. La iglesia aquí está compuesta por todo esto. Estará aquí aún y morando sobre la tierra con el Espíritu Santo, habitando en ello, y por lo tanto aquí dice que se convierte en el obstáculo para las obras de Satanás. Lo que quiere decir es que mientras la iglesia esté aquí, mientras haya aquí un cristiano verdadero, la gran tribulación no puede llegar. Llegarán leves tribulaciones, pero esa gran tribulación de la cual habla el profeta no puede llegar porque la iglesia lo frena. Aquí el remanente, aunque pequeño, levantará su voz en alabanza a Dios por su liberación. Dice que serán preservados tan pocos que será como unas cuantas aceitunas tiradas después de la cosecha. Y como las vendimias de las uvas, las sobras de las uvas. El remanente será tan pequeño, que habrán sorpresa, como dice en la palabra. Ahora, al ver este capítulo desde el punto de vista de la profecía, usted se preguntará lo siguiente: ¿cómo sé que esta es la gran tribulación? Y tiene un paralelismo con las escrituras, de la que habla el profeta Isaías aquí. Bueno, si leemos Apocalipsis 6, que tiene lugar después del rapto de la iglesia y después que Cristo haya sido declarado, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. En Apocalipsis 5:9 dice. Después, en el capítulo 6, vemos que comenzamos con el primer sello y seguimos hasta el sexto sello. Y después hay un paréntesis después del sexto sello. En el capítulo 7 de Apocalipsis vemos el remanente y los que se salvan durante la gran tribulación. No solo judíos, sino también un gran número de gentiles que nadie podía contar, como dice Apocalipsis. Y después en el capítulo 8 vemos de nuevo resumido el séptimo sello y luego las 7 trompetas, que son juicios peores que los primeros. Después de las trompetas están las 7 copas, que son peores que las trompetas. Toda la tribulación continúa hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Así, cuando establecemos un paralelismo de esto con este capítulo de Isaías, vemos que el capítulo 24 de Isaías comienza con la gran tribulación sobre toda la tierra. Y después hay un paréntesis de remanente. Que aunque sea pequeño, este remanente, en cantidad comparado con el número total de habitantes de la tierra, hay un remanente y la gran tribulación está resumida en los versículos 16 al 24. El versículo 16 de este capítulo 24, aquí dice: los cánticos ahora quedan apagados por el lloro producido por la intensidad del sufrimiento. Cuando Isaías ve el terrible carácter de la destrucción de la gran tribulación, proclama y dice: mi desdicha, dice él.
que significa mi miseria, mi miseria. El versículo 17, hay tres peligros aquí para los habitantes de la tierra. Terror, no hay forma de escapar del terror. Es el engaño. El versículo 18, en este versículo es meramente una explicación del versículo 17. Versículo 19 al 20 de este mismo capítulo, aquí podemos ver que todo lo que el hombre ha considerado estable y duradero será quebrantado en pedazos, para que la tierra parezca tambalearse como un borracho. Y esto sugiere los grandes terremotos que añadirán aún más el terror de esos días de pena y dolor. Es triste, hermano, lo que va a pasar en este tiempo. Y las escrituras dicen que el corazón del hombre se endurecerá más. Yo todavía no puedo concebir eso. O sea, en ese tiempo de dolor, el hombre dice que se apartará más de Dios. Los versículos 21 al 23 aquí dice, Dios no solo tratará con juicio a los gobernantes equivocados de las naciones, sino también a esos principados y potestades invisibles que han querido dominar el corazón y la mente del hombre en puesto de autoridad. Aquellos poseídos por las tinieblas que tienen puestos grandes en este mundo. Y estos son descritos en Efesios 6:12 como gobernadores de la tiniebla de este siglo. Dice que el ejército de los cielos en los altos, en el versículo 21, aquí se refiere a estos espíritus malvados, el cielo, que intenta controlar la mente de los hombres, de tal forma que les haga ponerles en contra de Dios y en un vano esfuerzo por torcer los planes inmutables de Dios. Y finalmente, en este capítulo 24 de Isaías, aprendemos que la estrella caída llamada Satanás es el actor principal y sus ejércitos de espíritu que están con él son descritos aquí por el profeta como un ejército derrotado, del que los prisioneros, dice, están confinados a un pozo para impedir su huida y para que en su dispensación final sean visitados después. Aquí, hermanos y hermanas, no vemos pista alguna aquí de una iglesia ni de ninguna nueva Jerusalén descendiendo de Dios desde el cielo. El versículo 23 hace referencia al hecho de que cuando el Señor se levante para sacudir la tierra, entonces estas señales mencionadas en el versículo 23 y a las que se refirió nuestro Señor Jesucristo serán obvias cuando el Señor de los ejércitos venga de nuevo y descienda para tomar control del gobierno de este mundo y para traer la tan ansiedada era de justicia que esperamos hoy en día. En el capítulo 25 de Isaías, entrando rápidamente, este capítulo nos lleva a la era del reino. Dice que las nubes de la gran tribulación ya han desaparecido y brilla el sol de justicia. Y era justo, después de todos esos capítulos, después de todos esos juicios, ahora entramos a la era del reino, los 1000 años de Jesucristo. Este capítulo es un canto de liberación. Es el coro de aleluya y el grito de victoria. Este es el primer capítulo que hemos considerado en mucho tiempo que es un gozo puro y sin diluir. El reino es un reino literal de Cristo, hermanos y hermanas. Es un reino literal sobre la tierra como rey durante 1000 años. No puede haber reino sin un rey. Donde quiera que usted esté, como grupo de creyentes, se convierte en parte de un núcleo
como todos los otros grupos de creyentes en cualquier lugar, nos convertimos en parte del reino del cielo y somos automáticamente herederos de este reino, que en cambio nos hace herederos del reino de Dios. Esa es la promesa más grande que el Señor le tiene a todos los que le siguen. Y eso está muy cerca, porque cuando el profeta Isaías profetizó hace 2000 y pico de años, casi 3000 años, estaba lejos. Nosotros estamos más cerca de esa gran promesa que él no tiene. Esa gran promesa, el cual es eterno para siempre y siempre, ese gran reino. Al final de el último capítulo, dice que la luna fue confundida y el sol avergonzado, lo cual nos dice que él ha venido. Dice, oculto por mucho tiempo, como estaba el sumo sacerdote, el día de la expiación, él ha sido revelado a fin de toda su gloria. Y los santos ángeles con él, como leemos en Mateo 25:31. En el versículo 1 del capítulo 25, aquí, esta es una canción o una alabanza de puro deleite y adoración. Y proviene de un corazón lleno de rebosar. Lleno, 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 como dices aquí. Porque el adorador ha entrado en un nuevo conocimiento de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho. El versículo 2 aquí parece extraño que estos ciudadanos del reino se gocen por ciudades arruinadas y civilizaciones destrozadas. Pero recordemos algo, que la ciudad de confusión era el enemigo de Dios. Y es aquí donde se regocija el pueblo de Dios. Versículo 3 significa esto una conversión mundial. Y sin duda lo es, porque este es el milenio. Este es el gran reinado de Cristo en la tierra. El versículo 4 dice aquí, al mirar atrás a su largo pasado, dice que ellos comienzan a rememoriar lo que ha terminado. El versículo 5 aquí, recuerdan la terrible blasfemia de los últimos días, personificada en uno de lo que está escrito, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto a culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como lo leemos en 2 de Tesalonicenses 2:4. El versículo 6, aquí el Señor prepara una mesa llena de un festín. Qué interesante. Las cosas son literales aquí. Y sin embargo hay un significado espiritual en esto. Dice, los manjares suculentos y vinos y representan alguna fiesta real equivalente en la que nosotros estaremos. ¿Sí? En esta mesa nos podemos sentar y esos manjares suculentos de gruesos tuétanos hablan de esas ricas bendiciones que tenemos en Cristo, que son nuestras y de las que podemos alimentarnos. Dice gruesos tuétanos. Wow. Por lo tanto, iglesias aquí se convierten en parte de nuestro espíritu, como comida literal para nuestro cuerpo. Nadie, hermanos y hermanas, nadie puede alimentarse de Cristo sin el correspondiente gozo. Y eso se revela en la palabra vinos. La palabra en hebreo para las palabras vinos refinados es de una raíz que significa guardar o preservar. Y así esto alude a los vinos que han sido guardados con sus sedimentos. Y al guardarlos en ellos han mejorado su fuerza, color y aroma. El vino claro no se extrae de una vez, sino que se guarda y se preserva en los sedimentos. Después los vinos purificados, que son las últimas palabras de este versículo 6, nos dice que se ha conseguido el líquido claro bien refinado.
¿Quién podría resistir la convicción de que hay una enseñanza espiritual aquí? Jehová ha estado tratando con su nación escogida de Israel, pero Israel es solo una representación de toda la raza. Y en esos tratos podemos trazar lo que está ocurriendo. Y ha ocurrido no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Dice que Él deja los sedimentos de nuestra vieja naturaleza adámica en nosotros. La vida que tenemos en Cristo, sin duda, está llena de gozo. Y todos nosotros tenemos esa vida por el nuevo nacimiento. Pero esta vida está aún en los sedimentos de la vieja naturaleza de Adán. En otras palabras, los pozos mencionados aquí del pecado están todavía ahí. Y esos pozos, el Señor hace una obra en nosotros para aumentar la fuerza del gozo y añadir fragancia a nuestra vida. Dice que para que en ese día, cuando incluso los pozos, los sedimentos, tras haber hecho su obra y bajo la gracia de Dios, nos volvamos refinados. ¿Acaso no da esto una razón digna a nuestra presente condición y explica hasta cierto punto la vieja naturaleza dentro de nosotros? Sí lo hace. El versículo 7 aquí del capítulo 25 dice, toda oscuridad espiritual será eliminada. Toda oscuridad espiritual será eliminada. Y a los que hayan tenido un velo puesto por Satanás sobre sus ojos, dice que se le quitará para que contemplen la multiforme muestra de nuevas verdades espirituales. Wow. En los últimos tiempos se le dará claridad a aquellos que no ven. El versículo 8 de este capítulo 25, este versículo lo cita Pablo en Primera de Corintios 15:54. Y dice, y léanlo cuando tenga tiempo. En Primera de Corintios la referencia es el rapto. La gran verdad es entonces, ¿se cumplirá? Dice que toda lágrima será enjugada. Qué ocasión para regocijarse. Dice que la ofrenda, la vergüenza o reproche será eliminado completamente. El pecado ya no estará presente para condenar al hombre. Jehová lo ha dicho. Y la persona que confíe no necesitará una seguridad de un futuro. El versículo 9 aquí se dirige la atención a la persona de Dios. Es con Él con quien los hombres tienen que tratar. Los conocemos, amamos, servimos. Dios y su salvación son vitales para nosotros los hombres. Versículo 10 de este capítulo 25. ¿Por qué se presenta aquí a Moab? Es la pregunta. Esto es un poco difícil de decir. Cuando Moab estaba arriba, Dios está abajo. Cuando Dios está arriba, Moab está abajo. Así la pregunta principal aquí es, ¿quién es súbdito? ¿Quién está sujeto a la autoridad? ¿Jehová o Moab? Aquí estamos en el reino y en la mente del espíritu, de la profecía. Y lo que se describe mejor como la esfera de esta tierra es la palabra Moab. El versículo 11 aquí, de nuevo, ¿quién es súbdito? ¿El nadador, Jehová o Moab? La estructura de la frase no lo deja claro. La mayoría cree que es Moab luchando inútilmente en las aguas profundas de la calamidad. En la segunda frase no hay razón para dudar. Cuando leemos, es Jehová quien abatirá su soberbia, como una nación culpable. El versículo 12 aquí dice, el hombre no puede ser exaltado sin bajar a Dios. Y voy a repetir esto otra vez. El hombre no puede ser exaltado sin bajar a Dios. El orgullo del hombre
es su perdición. El hombre se arruina cuando el hombre es exaltado, pero el hombre es exaltado cuando Dios es exaltado. Es por eso que el Señor dice que más importante es su palabra, porque su palabra es para siempre. El hombre viene y va, pero su palabra permanece para siempre. Hemos visto todos esos profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que han venido e ido, han predicado su palabra, pero su palabra ha permanecido para siempre. En el capítulo 26, aquí rápidamente, en los capítulos 25 y 26 tenemos lo que se podría llamar la historia de las dos ciudades. Una representación de esta ciudad orgullosa que el hombre ha construido irrespetuosamente, llamada en Isaías 24:10 la ciudad de Ercao. Y la otra ciudad mencionada aquí es la que el Señor mismo construyó. El último versículo del capítulo 25 nos habla de la gran ciudad mundial, representada por Moab, siendo derribada a escombros. Pero aún aquí, en contraste con eso, Israel, sacada del tiempo de la angustia, clama en el versículo 1. Dice, tenemos una ciudad fuerte. El significado aquí es que las murallas no eran de piedras enormes, sino de un tipo diferente de protección llamada la salvación de Jehová. Haremos bien en tener en mente aquí que las bendiciones de las que habla este capítulo son para los que han entrado en el reino del milenio y para Israel en particular y los gentiles en general. Ciertamente, iglesia, los creyentes hoy pueden gozarse y se gozan en esas bendiciones prometidas a Israel en particular. Son grandes principios espirituales mencionados aquí en este capítulo que se pueden aplicar al pueblo de Dios de todas las eras, como veremos. Este capítulo continúa hablando del mismo tema y alabanza, como lo hace el capítulo 25. Versículo 1 aquí de este capítulo 26. El lenguaje aquí descarta la posibilidad de que esta sea una ciudad literal. Esta es la metrópolis de Dios donde Él protege a los suyos. Dice que las paredes son la salvación de Dios. Y esta es la ciudad preparada para el pueblo terrenal, como los leemos en Isaías 60:18. El versículo 2 aquí, la gente justa. La gente justa es Israel en el reino literalmente. De Israel en ese día dice que Dios ha dicho que sus iniquidades serán eliminadas y sus corazones limpiados por el lavamiento del agua de la palabra. Según la promesa dada en Ezequiel 36:25-26, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Wow. Eso es una bendición. Con el velo quitado de sus ojos, entonces serán librados de la incredulidad y encontrarán un Salvador más que suficiente en su antes rechazado Mesías Jesucristo de Nazareno. El versículo 3, este es un buen ejemplo de un gran principio espiritual aplicable a todas las eras. La palabra aquí es pensamiento, que significa lo que está formado. El corazón es el vientre del pensamiento y el cerebro meramente transmite esa idea como un teléfono transmite un mensaje.
Cuando todo nuestro pensamiento está puesto sobre Dios en Cristo Jesús, hoy entonces lo que nos corresponde es una completa paz. Este mismo pensamiento o idea es lo que sugiere Pablo en Filipenses 4:6 al 7. Grábense Filipenses 4:6 al 7. Sumamente interesante. Que dice lo siguiente. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús el Mesías. Es importante, hermano, que cuando caminamos con Cristo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Filipenses 4:6, no vas a dar paz, porque el Señor dice, por nada estéis afanosos. Yo tengo el control de todo, dice el Señor. Aquí en el versículo 4 de este capítulo 26 de Isaías, aquí tenemos una frase significativa en las palabras, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Debemos recordar el significado del nombre de Jehová. Es una palabra divina porque como aquel a quien se le atribuye, es imposible que nuestras mentes entiendan de todo su significado. Su equivalente en nuestro lenguaje más simple sería el que es. Respondiendo de forma precisa a Éxodo 3:14, que dice, yo soy el que soy, como lo dijo a Moisés. Es decir, el que siempre ha existido, siempre está presente. ¿Quién, si entra en algún pacto, es seguro que lo mantendrá y cumplirá para siempre? Pero siendo cierto esto, entonces el nombre debe cubrir todos los tiempos. El que es siempre el yo soy. Él siempre debe haber sido y siempre será. Así tenemos en este nombre sagrado el equivalente completo a el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. O básicamente significa lo mismo en Apocalipsis 1:8, que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que has de venir, el Todopoderoso, al que usted y yo le servimos. En el tiempo cuando el Israel restaurado haya aprendido de nuevo a cantar, no se contenderá solo con el nombre de Jehová, sino que debe intensificar su deleite en la fidelidad para guardar el pacto, expresándolo al duplicar el significado de las palabras. Jehová el Señor. La palabra aquí, Señor, habla de la personalidad del que es el mismo. Y Jehová habla de su relación con los hombres y especialmente con Israel. En Cristo tenemos un nombre mucho más querido, una relación donde ese nombre es Salvador, Redentor y muchos más nombres que se podrían añadir. Las palabras aquí, fortaleza de los siglos, se pueden interpretar como roca de los siglos. El versículo 5 dice, otra ciudad aparece ante nosotros aquí. Esta es una ciudad del hombre, la ciudad exaltada. Veremos aquí la ciudad del hombre contra la ciudad de Dios, lo eterno contra lo temporal. La ciudad del hombre tiene que ser destruida para que la ciudad de Dios sea exaltada. Los versículos 6 al 8, la ciudad parece llevar su propia destrucción. Dice, se destruye a sí misma. En el versículo 7 encontramos otro gran principio espiritual.
Literalmente significa que Dios nivela el camino del justo. Él no mide nuestras obras como lo hace una báscula. Este camino del justo está compuesto de pasos sucesivos. La palabra rectitud significa que damos un paso en un momento y solo damos un paso cuando podemos ver el siguiente paso. Y después Dios nos deja claro cuándo dar el otro paso. Angustia, pobreza, enfermedad, dolor, necesidad extrema o incluso la muerte, hermano, no son evidencia de que el camino no sea el correcto, sino que lejos de ello es en toda esta cosa donde somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, como leemos en Romanos 8:37. Tenemos que caminar por fe, porque la Biblia dice que en este camino anda por él, como dice Isaías 30:21. En el versículo 8, Israel iba a esperar que su Mesías viniera en juicio contra sus enemigos. El juicio siempre viene antes de la bendición, la noche antes del amanecer. Para el creyente, el juicio está en pasado, está en la cruz. Versículo 9 del capítulo 26. Durante la larga noche, el alma justa y paciente espera en Dios. Dice, el judío nunca busca la intervención divina a favor a ser arrebatado para encontrarse con su Mesías en el aire, sino que espera que el Mesías regrese juzgando a sus opresores en la tierra. En sus pensamientos durante la noche oscura, dice que de su propio dolor ha estado el nombre de Jehová, porque su salvación, dice, ellos están incrutados en ese nombre, así como la nuestra. La nuestra está incrutada en el mismo Dios, pero bajo el nombre de Jesús. Recordemos que nosotros, como cristianos, no somos los hijos de la noche, sino del día. Sin embargo, tenemos que estar alerta y no dormir en la noche. No dormir en la noche de pecado. Pablo describe esto en Romanos 13, del 11 al 12. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, dice Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Los versículos 10 al 15, la gracia de Dios se extiende a los malvados, pero ellos la menospreciaron y rechazaron. Como los malvados no tendrán la gracia de Dios, deben seguir, según el versículo 11, tener inevitablemente su juicio, porque su juicio le llegará. El remanente redimido confesará su parte en el pecado de la nación, al examinar sus propias vidas de la luz de la presencia de Dios. Dice, y confesarán sus pecados. Ahora específicamente en el versículo 14, debemos interpretar esto en su contexto. ¿Quiénes son esos muertos que nunca revivirán? ¿Quiénes son esos muertos que nunca revivirán? Decir que fue individuos que no tendrán una resurrección personal. Eso contradiría las escrituras, que dicen claramente que habrá resurrección así de los justos como de los injustos, como dice Hechos 24:15. ¿Quiénes entonces pueden ser estos? Pueden ser solo estos señores mencionados aquí en este capítulo, que han tenido el dominio sobre Israel. Los poderes del mundo gentil que se han enseñoreado de Israel pasarán y nunca regresarán. Como vemos, las naciones mueren, los imperios se derrumban y otros ocupan su lugar, pero nunca se recuperan.
Este es el destino de los poderes del mundo a los que aquí se denomina señores, en los versículos 13 y 14. Pero en contraste más fuerte, aquí es una pequeña nación y Israel es una pequeña nación aquí en contraste, muerta y enterrada hace mucho en el polvo de la tierra, es decir, esparcida hace mucho entre otros pueblos, que ahora revive y es restaurada en su tierra natal. Todos los israelitas están regresando a su tierra. Todos los judíos están regresando a su tierra, así como dice la profecía. Está creciendo rápidamente Israel y sus fronteras necesitan una ampliación constante. La resurrección aquí nacional hablará de la obra de Jehová, como vemos en el versículo 15. El profeta regresa atrás en su memoria, aquí en el versículo 16, y se entretiene en este tiempo de dolor y sufrimiento por el que Israel ha pasado, en el que ese pequeño remanente penitente expresó su arrepentimiento, apelando a Dios en susurros. El profeta regresa introspectivamente a esos días difíciles aquí. En los versículos 17 y 18 del capítulo 26, aquí encontramos la profecía, pensando aún y se asemeja a este tiempo de angustia, a los dolores de parto de una madre, porque su sufrimiento era muy grande, dice. Isaías ahora está mirando atrás a este periodo que será también el futuro. Él lo vio desde el otro lado del río del tiempo, dice aquí. Los dolores de parto, de lo que habla aquí, se refiere a la gran tribulación que aún has de venir. El sufrimiento, hermanos y hermanas, nunca produjo un resultado fructífero. Este tiempo de esfuerzo es evidentemente la gran tribulación. Y este periodo no cambiará el corazón de quienes realmente son malvados. Es triste escuchar que durante ese periodo usted pensaría que muchas de las personas se convertirían. Todo será al contrario. El corazón se le endurecerá más en ese tiempo. Seguirán blasfemando contra el Dios del cielo. Sí. Aquí en el versículo 19 y terminando aquí casimente, aquí la voz del profeta se pierde en los que Jehová mismo afirmó. Tus muertos vivirán, dice. ¿Los muertos de quién? No puede haber otra respuesta que no sea Israel, de quien habla principalmente todo el capítulo de la profecía. Y este revivir que Israel contrasta con todos los demás poderes de la tierra. Tus muertos vivirán, dice. En este pequeño pueblo identificado con Cristo, el que obtendrá la victoria final de esta tierra, porque no será Babilonia o Roma ni ninguna otra nación moderna o alianza de naciones, sino Israel. A estos muertos ahora se le invita e incluye en las palabras despertar y cantar. Y finalmente en este capítulo 26, en los versículos 20 al 21, Isaías va de nuevo a la escena de la gran tribulación. Al describir como la indignación, Dios aconseja a su pueblo aquí que acuda como en los días de Noé al arca y se proteja mientras las tormentas de indignación barren la tierra. Jehová mismo será su protector, como vemos en Salmos 27:5. Dice, porque él me esconderá en su tabernáculo y en el día del mal me ocultará. En lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, dice el Señor. Aleluya. Estos capítulos narran lo que va a suceder en la gran tribulación, hermanos. Así como el profeta Isaías profetizó lo que iba a pasar con el pueblo de Israel en aquel tiempo, así está profetizando para los últimos días lo que va a pasar.
Nosotros debemos de mantenernos en el camino del Señor, firme, con fe, porque no sabemos ni el día ni la noche en que el Señor venga por nosotros o nosotros individualmente vayamos a Él. Con el favor de Dios, hemos terminado este capítulo. La próxima semana seguiremos con los próximos capítulos. Espero en Dios que estas enseñanzas no solamente sean para ustedes, pero que ustedes las lleven a otros, como dice la palabra, y hacer discípulos. Si usted toma las palabras del Señor y la guarda, en aquel día se le cuestionará qué hizo con ella. Es trabajo de cada uno de nosotros llevar esta palabra a otros, porque el día se acerca. Dios me les siga bendiciendo a todos. Gracias. Hasta la próxima.